Bueno, lograr eso es todo un proyecto. Y esa palabra proyecto pues la usamos en el sentido de la administración. Pero eso es elaborar un proyecto de trabajo para cada uno de los hijos, es decir, de forma particular, porque a veces queremos tratarlos todos en un solo, bueno, ya oí que la mayoría tienen solamente dos o algunos máximo tres, pero aunque sean así poquitos, la idea principal es trabajar con cada uno de ellos como un proyecto para llegar a que ellos sean personas de la palabra de Dios. Así que vamos a ver estas notas de hoy para motivarnos en este proyecto. Ahí al comienzo del material, si lo tiene ahí, alista el material, también la palabra de Dios. Vamos a ir mirando las notas y vamos a ir leyendo los pasajes bíblicos que tenemos allí. Hay una frase de arranque que es la que vamos a estar repitiendo y es que los hijos se pastorean con la palabra de Dios. Esa es la motivación. Claro, ya vieron, creo que con Fanny, que el ejemplo tiene una gran influencia. También la disciplina es parte de eso. Pero también digamos que los hijos se pastorean con la palabra del Señor. Dice ahí en el párrafo introductorio, la Biblia es el instrumento para criar hijos convertidos a Dios, que tengan temor del Señor y lleguen a amar el servicio en la iglesia. ¿Quién no quiere tener un hijo de esos, sí o no? Que sean convertidos a Dios, que tenga temor de Dios y llegue a crecer con el deseo de servir. Bueno, pues es la palabra de Dios que persuade a los hijos para seguir los caminos del evangelio. Esa cita que está ahí, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14, es la que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahí hay dos palabras muy bonitas para observar. Una es persuadiste. Dice, esa palabra indica estar convencido, creer firmemente, con toda certeza, certidumbre de algo, ¿no? Y eso sucedió con Timoteo y puede suceder con nuestros hijos también, que ellos lleguen a ser persuadidos de la palabra, estar completamente convencidos. Y la otra palabrita que está ahí en ese texto es aprendido. Esa es una palabra interesante que habla como el método, ¿no? Porque quiere decir algo así como saber algo por hábito. Es decir, se hizo tantas veces que la persona lo aprendió perfectamente. También se puede decir que es conocer algo por la práctica de eso, por la práctica. De ahí es que tenemos los profesionales que son de cartón o académicos y también tenemos profesionales que son empíricos. La diferencia es que el empírico aprendió por la práctica, el ejercicio, hacer y aprendió eso. Bueno, esa es la idea aquí en la palabra aprendido. Bueno, esa es una meta extraordinaria. Y las ventajas de la persona que tiene o la familia que tiene un hijo así, pues son muchas, porque dígame, por ejemplo, Proverbio asegura que si se instruye al niño en su camino cuando esté viejo, pues no se olvida. Y qué descanso hay para las madres que ya los hijos están grandes, se van de la casa y todo eso, pero pueden tener la seguridad, la tranquilidad, que aprendieron la palabra y están andando
en ella. Entonces, da mucho descanso, da tranquilidad y da satisfacciones de ver los hijos sirviendo al Señor, a veces en la iglesia o firmes en la vida cristiana. Por eso la idea es animarnos. Los hijos se pastorean entonces con la Biblia. Primero, la palabra alimenta espiritualmente a los hijos. Repasemos aquí unos versículos que pronto son conocidos, pero necesitamos creerlos. Por ejemplo, que la Biblia es el pan diario para la vida espiritual. Cristo mismo dijo eso, ¿no? En Mateo capítulo 4, versículo 4. Son palabras del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dice él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor en este versículo? Que la comida física, cuando dice pan, se refiere a comida. Pan es comida, ¿no? La comida física, pues, es la carne, el arroz, el plátano. ¿Qué más? Allá en Bogotá, pues, está la papa en abundancia, ¿cierto? Las verduras y todo eso en la parte física. Pero el Señor dice que hay una comida espiritual, que así como alimentamos con esmero al niño desde que nace, con la leche y todo lo demás, bueno, también deberíamos alimentarlo espiritualmente con mucha dedicación, diligencia, con la palabra de Dios. Esa es la comida. Y pues hay que hacer como el arroz, que se prepara de diferentes maneras. Así también la palabra de Dios para estar alimentando espiritualmente a los hijos. Otra cosita ahí en este punto de comentar es que esa palabra es la leche para su crecimiento espiritual. La leche, porque en Primera de Pedro 2, ahí la cita que está, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, la Biblia es la leche también. Y la leche se dice que es el alimento para el comienzo de la vida. Los niños reciben la leche materna en sus primeros meses o algunos años. Para crecer, dice el versículo. Para crecer, ahí está, para que por ella crezcáis. Pero la Biblia no solo es esa leche para el comienzo, sino también la palabra de Dios es el alimento sólido para alcanzar la madurez. Así, ahí si usted mira Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14, Hebreos 5, 13 y 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí vuelve la palabra que mencionábamos al comienzo. ¿Recuerdan? Aprendido es el saber algo por el ejercicio. Entonces, la comida sólida es cuando la palabra se va dando y se va profundizando a los hijos en ella. Entonces, ellos la aprenden y van alcanzando la madurez.
La palabra es la comida, la palabra es la leche, la palabra es también el alimento sólido para criar nuestros hijos espiritualmente. Ahora, el asunto es, ¿creemos nosotros esto? Así como cuando se va al nutricionista y él dice, bueno, su hijo está un poco desnutrido, así que hay que darle esto, hay que darle aquello, hay que... Y la mamá le cree y inmediatamente busca la forma de conseguir el dinero y se va a buscar a la frutería, al supermercado, a comprarle esto, porque el médico dijo. Ahora, la pregunta en nosotros, ¿creemos esto que acabamos de leer? Que la Biblia es el pan, es la leche, es el alimento sólido para los hijos. Porque si lo creemos, nos vamos a preocupar por eso. De estar buscando todos los días el alimento para ayudarle a los hijos en su crecimiento espiritual. Entonces, aquí hay una frase final de este primer punto, que la madre que medita la palabra de Dios en el hogar gozará de hijos fructíferos. Noté que todas son bastante expertas en la palabra ya. Entonces saben y conocen bien el Salmo 1, ¿cierto? Salmos capítulo 1, que dice eso, ¿no? Que el que medita la palabra de Dios llega a ser como ese árbol frondoso que da fruto permanentemente. Y bueno, ay, qué bonito, así como pintaron los niños, los hijos en sus rasgos físicos, también imaginarse uno un hijo que ha sido alimentado con la palabra constantemente y tener en la mente como un ideal de ese hijo que ha sido formado con el alimento espiritual. Pero hay que creer la palabra del Señor. Las grandes verdades de la Biblia salen de la meditación en ellas. Si queremos alimentar bien la mente de los hijos, hay que darles la palabra de Dios. Otra cosa, aquí en nuestros materiales, que nos anima hoy. Recuerden que la frase que llevamos primordialmente es que los hijos se pastorean con la palabra. Los hijos se pastorean con la palabra, porque es el alimento, ¿cierto? Pero ahora, mire, la palabra santifica la vida de los hijos. La palabra santifica la vida de los hijos. Y hay hermanas que creo que alcancé a oír a una que dice que, ay, cuando llegan a la adolescencia, se alejan del Señor, se van de la iglesia. Bueno, ¿cómo hacemos para prevenir eso? Que no suceda tal cosa. Que la vida de los hijos sea consagrada al Señor. Porque esa palabra que está ahí, santifica, tiene el verbo santificar, que es apartarlo, ponerlo en un sitio especial, pero para el servicio a Dios. Lleva las dos ideas. Y leamos unos versículos aquí. Por ejemplo, los hace sabios para la salvación espiritual. Eso hay, según de Timoteo 3:15, también es bastante conocido, que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, para la pregunta, ¿cómo hago para llevar a mi hijo a que sea salvo? No solo que conozca las cosas de Dios, sino que sea salvo. Bueno, aquí está. Aquí está. Hay que darle la palabra, porque esa palabra es la que hace sabia a la persona para la salvación. Para la salvación. Además,
los aparta del pecado en la vida diaria. No solo salva sus almas, sino que empieza a hacer un trabajo en la vida de los hijos que los va santificando. Juan 17:17 tiene unas palabras pocas pero sustanciosas, como decimos, ¿no? Santifícalos en tu palabra, tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, pero esa verdad es la palabra. Es la palabra. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros como padres que la manera de santificar la vida de los hijos es con la palabra. Si queremos tener hijos apartados, que amen a Dios, que se consagren a Dios y que le sirvan a Dios también, pues hay que darles la palabra. Otra cosa ahí también, los limpia del pecado. Limpia el pecado contra Dios. Miren que estamos usando versículos muy conocidos, ¿no? El Salmo 119, muy bonito, que se leyó una buena parte al comienzo y se meditó. Tiene cantidad de consejos, promesas en cuanto a la palabra. Solo miremos ahí el caso del 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y nosotros pensamos, ay, ¿qué hago con este muchacho que ya entró a la adolescencia y está andando con unos amigos raros? Y resultó con unas palabras, uy, feísimas, y esto, aquello. ¿Con qué limpiará ese joven su camino? Bueno, ahí está la respuesta, con guardar la palabra. Con guardar la palabra. Hay que compartir la palabra con ese niño, con ese joven. Y esa palabra es como un detergente, como ahorita con esto de la pandemia, entre los protocolos estaba echarse alcohol o gel. ¿Para qué? Para protegerse de la contaminación, para limpiar las manos, la vida. Bueno, la palabra es ese detergente, es ese alcohol que protege, que limpia, que mantiene higiénica la vida del hijo. Y una cosita más ahí, también los protege de las artimañas del error. Este versículo de Efesios 4:14, muy aplicable en el caso de los hijos, sobre todo los que ya están más grandecitos, que están expuestos a muchas cosas en el mundo. Porque dice, para que ya no seáis niños, vea, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El crecimiento en la palabra de Dios, dándoles la palabra, va a proteger a los hijos, los previene del error, los protege de los peligros en el mundo. Porque eso sí hay. Si usted manda el hijo a estudiar, pues allá va a haber un sinnúmero de problemas alrededor, personas que van a estar dándoles otras filosofías, invitándolos a otras prácticas que no son cristianas. Bueno, un sinnúmero de argumentación filosófica para ellos. ¿Y cómo se protege el hijo? Porque es imposible que los padres siempre anden con ellos, siempre vayan con ellos, estén ahí al lado. Hay que soltarlos para que vayan a estudiar, vayan a hacer
su vida. La protección está en la palabra. Si les hemos dado la palabra, entonces eso les va a ayudar. Les va a ayudar en su crecimiento. Entonces aquí digamos que la madre que repasa constantemente la palabra tendrá hijos buenos, sabios, santos, consagrados a Dios, pero que está al tanto, que está ahí. Algunas dicen, no, yo me cansé porque el hijo no le gusta mucho, ¿qué tal? Hay que seguir, hay que seguir. Digamos que las cosas buenas, hay personas que no les gustan, sobre todo cuando se les está frenando de otros placeres y cosas, pero hay que seguir. Recuerden que Dios condenó, juzgó al sacerdote Elí por no haber estorbado. Y esa palabra estorbado es algo así, ¿no? O sea, no se puso cuando la persona quería ir en su desenfreno, quería irse a sus gustos, no se puso en medio para estorbarle y decirle que no. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahí Deuteronomios 6, 5 al 7 habla de eso, ¿no? Habla de ese proceso de enseñar la palabra, de estarla repitiendo en la mañana, en la tarde, al mediodía. Bueno, colocarlas de una, de otra manera, para que los hijos vayan aprendiendo la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí nos vamos animando en esa tarea, ¿cierto? De enseñar la palabra. Pero antes de pasar al tercer punto, ¿cómo enseñar la Biblia a los pequeñitos? ¿Cómo enseñar la Biblia a los pequeñitos? Ahí hay unas ideas, pero usted puede seguir anexando a esta lista, ¿no? Que sirve también para otras personas. Si usted ha descubierto formas bonitas de hacerlo, ¿no? Yo anoté aquí algunas, por ejemplo, relatarles las historias bíblicas. Puede ser usted misma, pero también ahora tenemos la ventaja de la internet, que a veces hay lugares buenos donde hay historias bíblicas muy llamativas para los niños. Es bonito irles cambiando, ¿no? A ellos siempre les gusta ver otras cosas, pero buscar que ellos vean las historias bíblicas y las vayan grabando, ¿no? También repetirles frases de textos bíblicos. No todo el versículo cuando están pequeñitos, sino partes del versículo, ¿no? Como el caso de, hay un ejemplo, Dios es amor, o dad gracias en todo, frasecitas que ellos van recordando. Por ahí escuché el otro día de una pareja que el niño, en lugar de aprender las primeras palabras, papá, mamá, fue a decir, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Las primeras palabritas. Bueno, eso es resultado de repasar frasecitas solamente. Otra idea es memorizar con ellos versículos cortos. Versículos cortos, ahí puse unos ejemplos. Génesis 1:1, ya cuando van creciendo más y pueden grabar un versículo completo como ese, bueno, es corto, pero puede ayudar. O otros como ese que está ahí, primera de Juan 5:21, solo dice, hijitos guardados de los ídolos. No dice más, es fácil de memorizar. O Éxodo, el que está ahí, que dice, no hurtarás. Entonces, pueden ir aprendiendo versículos. Y la otra idea es, esta me ha gustado mucho, cantar versículos de la Biblia con música fácil y pegajosa. Eso dicen que la música, se ha comprobado, ¿no? Que la música es uno de los medios más eficaces
para enseñar la palabra de Dios, que se meta en el corazón, en la vida de los niños, de los jóvenes. Pero que sea una música fácil, pegajosita, y que ayude al niño a cantarla una y otra vez, y a recordarla, ¿no? Hay unos versículos así como ese, el de Habacuc: aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto. Tiene una música bonita y se puede recordar y cantar muchas veces. El de Romanos 11:33 también, y otros, pero busque esa manera para que pueda ir grabando la Biblia en los niños, sobre todo los pequeños. Para ellos son estos sencillos consejos. La palabra entrena para el ministerio, ¿no? Recordando que la palabra ministerio es servicio, es el servicio a otras personas. Y qué bonito que no solo tengamos hijos que aprenden la palabra, que son buenos cristianos, sino también que lleguen a servir, a compartir con otros, que tengan el deseo de ayudar. Bueno, pues hay un pasaje, el que está ahí, 2 Timoteo 3:16 al 17, que es muy bueno para esto, porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el otro dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchas personas que leen esto y dicen: uy, esas palabras tan raras que están ahí, ¿cierto? Para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir. Pues resulta que estas palabritas que están ahí prácticamente forman parte de un proceso serio para ayudar a una persona a ser fuerte en la palabra de Dios. Y por eso dan como un discipulado serio para nuestros hijos. Fijémonos en esa. La primera dice: les da conocimiento y educación, porque dice que es útil para enseñar. Para enseñar. Eso es conocimiento y educación cristiana para el hijo. Es decir, cuando queremos no solo que nuestro hijo sea un simple creyente cristiano, sino que sea una persona fuerte en la palabra y quiera formar parte del servicio, todo eso, no solo hay que hacer que el hijo lea o aprenda las historias, sino que llegue a aprender materias bíblicas donde él obtenga un conocimiento organizado sistemáticamente o históricamente, pero con solidez. También les confronta con sus errores o faltas, porque dice redarguir. Redarguir. Esa palabra quiere decir eso, ¿no? Que con esa enseñanza, entonces se les confronta a ellos sus errores, sus faltas. Es como enfrentarlos con la palabra. Usted aprendió esto, usted sabe esto, entonces es responsable de corregir esto. Esa es la idea de redarguir. Pero usa otra palabra: corregir. Les hace volver al camino correcto. Mire, la Biblia también sirve por eso. ¿Cuántos padres no nos desanimamos que llevamos el hijo bien? Le enseñamos cuando está pequeño los versículos, y cuando llega la adolescencia, ¡pum!, se va por otro lado. Bueno, aquí dice que la Biblia también es útil para corregir, es decir, para volverlo al camino. Enderezar las sendas torcidas, como decía el profeta por allá, enderezar las sendas torcidas y volverlo a traer
al camino. Eso también se hace con la palabra de Dios. Hay que confiar en esa obra de la palabra. Además, les da formación en los principios divinos. Porque mire que en ese versículo dice instruir en justicia. Instruir en justicia. Esa es una frase, por eso incluye la palabra justicia, porque es ya la práctica de las virtudes divinas. Si queremos ver que el hijo, el niño o el jovencito, el adolescente empiece a mostrar las mismas virtudes de Dios, hay que usar la Biblia. Que él sea bueno con sus compañeros, que él sea generoso con sus compañeros, que él perdone a quienes le ofendieron. Entonces, esas virtudes, eso se hace a través de la palabra, a través de la palabra. Y la misma palabra les madura y equipa para toda buena obra, porque termina diciendo para que sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y cuando ya una persona es perfecto, preparado, equipado para todas las obras de justicia, la práctica y todo eso, pues se puede decir que es maduro. La crianza, escuchen bien, hermanos, la crianza termina cuando el hijo es maduro. Cuando el hijo es maduro. Por eso este proceso es muy importante. Si uno lo sigue con fidelidad, eso termina en la madurez. Esto que está en este versículo es como una fórmula, como una fórmula. Yo la tengo por aquí en otra gráfica. Si ese proceso que está en ese versículo es un discipulado serio con la palabra de Dios a los hijos ya más grandes. Las otras ideas que dimos atrás para niños pequeños, pero ya cuando el hijo está más grandecito, adolescente, jóvenes, entonces aquí está ese proceso de enseñarles más, redarguir, más, corregir, más, instruir. Esa fórmula da igual un hijo maduro, preparado. Recuerde ese versículo. Y si su hijo ya está grandecito y puede recibir palabra, entonces empiece a enseñarle, pero confróntelo con esa enseñanza. Corríjale los malos hábitos, los malos caminos. Instrúyalo en la justicia y tendrá un hijo maduro. Ahí abajo dice el entrenamiento del hijo para el ministerio, para servir, se hace con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Un constante discipulado en la palabra del Señor. Creo que ahí mencioné 2 Timoteo 2:15, que es muy conocido. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero termina diciendo que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. En este último punto, entonces, si queremos tener un discipulado serio, hay que hacer el proyecto que hablamos al comienzo. Vi que muy sabiamente en los dibujos cada uno pensó en sus hijos de manera diferente. Este es así, este es así. Eso hay que pensarlo en la vida espiritual y hacer un proyecto para cada uno y empezar a trabajar con cada uno de una manera muy ordenada, ¿no? Yo usé con mis hijos algo que llamaba, como nosotros somos de origen del Tolima, usamos la palabra taita. Entonces, yo usaba eso, la hora del taita. Y
cada semana, cada uno de ellos tenía que responder a la hora del taita. Era una hora en la semana en la cual estudiábamos la palabra de Dios, se le ayudaba al hijo particularmente a conocer la Biblia y a responder preguntas de la Biblia, ¿no? Entonces, eso se hizo por muchos años. A eso me refiero de un discipulado, un trabajo serio con los hijos. Y la mamá con el niño, con la niña, pueden empezar, bueno, esta hora, la hora de la mamá, llámela como quiera, la hora de la mamá o la hora con la Biblia, o bueno, póngale un nombre y que ellos sepan que esa hora van a estar en el discipulado con la mamá. Listo, vamos terminando y decimos que entonces los hijos se pastorean con la palabra de Dios. Los hijos se pastorean con la palabra de Dios. Criar hijos cristianos es un gran reto para los padres. Y criar hijos que sirvan en la obra de Cristo lo es aún mayor. Aún mayor. Por eso la meta nuestra no debe ser solo tener hijos buenos cristianos, sino hijos que le sirvan a Dios. Es hora que las madres, los padres, tomemos en serio esta tarea y le demos prioridad y le demos tener más tiempo en la vida diaria. La enseñanza en la Biblia es la esperanza de criar esta clase de hijos. Tenemos ejemplos en la Biblia como el caso de Timoteo. Y tenemos ejemplos en el día de hoy, también personas que lo han hecho. Y así como dice la Biblia, si otros lo han hecho, nosotros también podemos. Usted también puede. El trabajo en la palabra de Dios, en la vida de los hijos, no es en vano. No es en vano. Vale la pena y se puede sacar adelante. Oremos que el Señor nos ayude en esta tarea. Señor, gracias, gracias por estos versículos, sobre todo, y también las palabras de ánimo para esta gran tarea que tenemos de formar esos hijos, esas hijas, en la palabra del Señor, para que sean buenos cristianos y sirvan a otros. Gracias por cada hermana que forma parte de familias cristianas, que tú nos animes a todos a seguir con diligencia esta tarea. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén.